Una hija de conde, entregada como castigo a un esclavo, pero cuando descubrió quién era realmente, todo cambió para siempre. No vas a creer lo que pasó cuando ese hombre mostró su verdadera identidad, ni el secreto que había guardado durante 10 años. Si te gustan las historias que te dejan con la boca abierta, da like ahora mismo y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Porque cuando descubras lo que el conde hizo con la familia de ese esclavo, vas a entender por qué esta fue la venganza más perfecta de la historia. Lady Isabela caminaba por los pasillos del castillo con la elegancia de quien nació para mandar, pero sus ojos azules brillaban con una rebeldía que desde hacía tiempo preocupaba a su padre, el temido conde Rodrigo de Valdemar. En los 19 años ya había rechazado a 3 pretendientes nobles, había escapado de 2 intentos de matrimonio arreglado y, para desesperación de la corte, mostraba una preocupación por los sirvientes que rozaba el escándalo. «Mi señora no puede seguir repartiendo comida a los campesinos», murmuraba la institutriz, doña Esperanza, mientras seguía a Isabela por los jardines. «Vuestro padre está descontento». Isabela se detuvo bruscamente, sus cabellos dorados danzando al viento. «¿Descontento? Qué bueno. Tal vez así entienda que no soy una muñeca para ser vendida al mejor postor». Pero sus palabras llegaron a los oídos equivocados. Desde lo alto de la torre, el conde Rodrigo observaba a su hija con una mezcla de amor y frustración. A su lado el consejero Álvaro le susurraba veneno al oído. «Mi señor, la joven dama necesita aprender lo que significa jerarquía. Si continúa así, pronto los sirvientes pensarán que son sus iguales». El conde apretó los puños. Había perdido a su esposa en el parto de Isabela y, desde entonces, había criado a su hija con manos de seda. Pero ahora veía que tal vez había sido demasiado permisivo. «¿Y qué sugieres, Álvaro?» Una sonrisa cruel se formó en los labios del consejero. «Existe una forma antigua de educar a jóvenes rebeldes de la nobleza, mi señor. Una lección que jamás olvidará». En ese momento, en los establos del castillo, un hombre de hombros anchos y cicatrices en las manos alimentaba a los caballos. Sus movimientos eran precisos, casi militares, pero siempre mantenía los ojos bajos. Este era Alejandro. Para todos en el castillo, solo otro esclavo. Pero detrás de esos ojos verdes oscuros, se escondía una verdad que podría sacudir los cimientos del reino. Y cuando el conde tomó su decisión esa noche, ni él ni Isabela imaginaban que estaban a punto de despertar algo que había dormido durante años en las sombras del castillo. El amanecer llegó frío e implacable al castillo de Valdemar. Isabela fue despertada no por los rayos dorados del sol, sino por el ruido de armaduras en los pasillos. Cuando abrió los ojos, encontró a su padre parado al pie de la cama, con una expresión que jamás había visto. «¿Padre? ¿Qué ha pasado?» El conde Rodrigo respiró profundo. Por un momento, su máscara de autoridad casi se desplomó, revelando al hombre que amaba a su hija por encima de todo. Pero la presión de los otros nobles, las exigencias de la corte y su propia frustración hablaron más alto. «Isabela, ¿me has desafiado por última vez?» Ella se incorporó en la cama, aún confundida. «¿De qué hablas?» «Serás entregada como esposa a uno de mis sirvientes. Así aprenderás lo que significa la jerarquía que tanto desprecias». Las palabras golpearon a Isabela como un rayo. Saltó de la cama, sus ojos llenándose de lágrimas de rabia. «¡No puedes!» «Soy tu hija, y como mi hija, me obedecerás». La voz del conde era férrea, pero Isabela pudo ver el dolor en sus ojos. «Has elegido mezclarte con los sirvientes. Ahora vivirás como uno de ellos». «¿A cuál?» La pregunta salió como un susurro desesperado. El conde Rodrigo caminó hasta la ventana, evitando la mirada de su hija. «Al esclavo Alejandro. Dicen que es fuerte y trabajador. Te dará la lección de humildad que necesitas». Isabela sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Había visto a ese hombre en los establos, siempre silencioso, siempre con la cabeza gacha. Era alto y fuerte, sí, pero había algo en él que le causaba una extraña inquietud. «Padre, por favor». «La decisión está tomada.
En una semana se realizará la ceremonia. Mientras el conde salía de la habitación, Isabela se desplomó en el suelo. No sabía que, en los establos, Alejandro había escuchado toda la conversación desde una ventana cercana. Y por primera vez en años, una sonrisa peligrosa se dibujó en sus labios. Porque el conde acababa de entregarle a su hija al único hombre en el reino que tenía más motivos para vengarse de la familia Valdemar, 7 días antes de la boda forzada. Los rumores se extendieron por el castillo como fuego salvaje. La hija del conde casada con un esclavo. Algunos sirvientes susurraban con lástima, otros con morbo secreto. Pero nadie se atrevía a acercarse a Isabela, quien había pasado los últimos días encerrada en su habitación, rechazando toda comida y visita, hasta que en la 5ª noche decidió enfrentar a su destino. Con una capa que escondía su identidad, Isabela se deslizó por los pasillos oscuros del castillo hacia los establos. Necesitaba ver al hombre que se convertiría en su esposo. Necesitaba entender qué clase de persona era. La luna llena iluminaba débilmente el establo cuando ella llegó. Esperaba encontrar a Alejandro durmiendo en la paja, como hacían los otros sirvientes. En cambio, lo encontró despierto, sentado en una esquina, limpiando algo que brillaba a la luz de la luna. Era una espada noble, con grabados que Isabela reconoció inmediatamente. «Esa es», susurró sin pensar. Alejandro levantó la vista de inmediato. Sus ojos verdes la atravesaron en la oscuridad, y por un momento, Isabela sintió que no estaba mirando a un esclavo, sino a alguien acostumbrado a mandar. «Lady Isabella», su voz era profunda, educada, demasiado educada para un simple sirviente. «¿Qué hace aquí a esta hora?» Ella se acercó un paso, señalando la espada. «Esa espada lleva el escudo de los Mendoza, la familia que mi padre destruyó hace 10 años. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa a punto de romperse. Alejandro se levantó lentamente y por primera vez Isabela se dio cuenta de cuán alto era realmente, cuán imponente. Los músculos marcados por años de trabajo físico, las cicatrices que hablaban de batallas, no de servidumbre. «Su padre», dijo él finalmente, «no solo destruyó a los Mendoza, los traicionó, los vendió al enemigo después de jurar lealtad eterna». Isabela sintió que la sangre se le helaba. «¿Quién eres tú?» Alejandro sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que ha estado esperando pacientemente el momento perfecto para atacar. «Soy Alejandro de Mendoza, hijo del duque Fernando de Mendoza, a quien tu padre asesinó después de quitarle todas sus tierras». Se acercó un paso más. «Y en una semana seré tu esposo». Isabela retrocedió, pero él continuó. «Durante 10 años he sido el esclavo perfecto, callado, obediente, invisible, esperando el momento exacto para reclamar lo que es mío». Sus ojos brillaron peligrosamente. «Y tu padre acaba de entregármelo en bandeja de plata». «¿Qué? ¿Qué quieres de mí?» «Justicia, Lady Isabela. Tu padre destruyó mi familia, me quitó mi nombre, mi honor, mi futuro. Ahora, a través de ti, recuperaré todo». Isabela sintió terror, pero también algo más. Una extraña fascinación por el hombre que había permanecido en las sombras tanto tiempo, planeando su venganza. «¿Y si me niego a casarme contigo?» Alejandro rió suavemente. «¿Crees que tienes opción? Tu padre ya dio su palabra. En esta época eso es más sagrado que la vida misma». Ella se dio la vuelta para huir, pero la voz de él la detuvo. «Isabela». Era la primera vez que la llamaba por su nombre sin el título. Su voz sonaba diferente, más suave. «No te haré daño. Mi venganza es contra tu padre, no contra ti». Ella lo miró por encima del hombro. «¿Cómo puedes estar seguro de eso?» «Porque», dijo él guardando cuidadosamente la espada, «tú eres la única persona en este castillo que ha mostrado bondad a los sirvientes, la única que ha visto más allá de las apariencias». Y mientras Isabela corrió de vuelta a su habitación, no pudo sacarse de la mente esa última frase, porque significaba que Alejandro la había estado observando. Y tal vez, solo tal vez, había visto en ella algo más que una herramienta para su venganza. 3 días antes de la boda forzada,
Isabela no había podido dormir desde aquella noche en los establos. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos verdes de Alejandro, escuchaba su voz cuando pronunció su nombre sin títulos, sentía esa extraña mezcla de terror y algo más que no se atrevía a nombrar. Durante el día lo observaba desde su ventana. Ya no veía al esclavo silencioso y sumiso. Ahora notaba cómo los otros sirvientes lo respetaban, cómo sus movimientos tenían una elegancia natural que ningún entrenamiento podía enseñar, cómo sus manos, a pesar de las cicatrices del trabajo, conservaban la delicadeza de quien una vez sostuvo plumas y pergaminos, no solo herramientas de labranza. Pero esa tarde algo cambió. Isabela estaba en la biblioteca, su refugio favorito, cuando escuchó voces en el pasillo. Se acercó a la puerta entreabierta y reconoció inmediatamente la voz de su padre. ¿Está todo preparado para la ceremonia, Álvaro? Sí, mi señor, aunque debo decir que algunos nobles están inquietos por esta decisión. El conde suspiró pesadamente. Es necesario. Isabela debe aprender que en este mundo las mujeres obedecen, incluso las de noble cuna. Y después de la boda, ¿qué haremos con el esclavo? Isabela sintió que el corazón se le detenía. Una vez que Isabela haya aprendido la lección, la voz de su padre sonó fría como el hielo. ¿O habrá un accidente en los establos? Un fuego, tal vez. Los esclavos mueren todo el tiempo. Brillante, mi señor. Así Lady Isabela enviudará rápidamente y podrá casarse con alguien de su clase. Isabela se tapó la boca para evitar gritar. Su padre no solo la estaba castigando, estaba planeando asesinar a Alejandro después de usarlo para humillarla. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo de la biblioteca. Tenía que advertir a Alejandro. Fuera quien fuera lo que había sido, no merecía morir por los juegos crueles de su padre. La encontró en el patio de entrenamiento, un lugar donde normalmente solo iban los soldados. Pero allí estaba él, solo, practicando movimientos de espada con una rama. Sus movimientos eran perfectos, letales, hermosos. «Tienes que huir», le gritó mientras corría hacia él. Alejandro se detuvo inmediatamente, la rama aún en sus manos. «¿Qué? Mi padre planea matarte después de la boda. Dice que habrá un accidente». Por un momento, el rostro de Alejandro se endureció con una rabia tan pura que Isabela retrocedió un paso. Pero luego, para su sorpresa, él sonrió. Lo sabía. ¿Qué? Conocía a tu padre desde antes de convertirme en su esclavo, Isabela. Sé exactamente cómo piensa. Se acercó a ella ya no como un sirviente, sino como el noble que realmente era. Pero gracias por advertirme. Entonces, ¿por qué no huyes? ¿Por qué? Dijo él, su voz volviéndose peligrosamente suave. Mi plan siempre dependió de que él intentara matarme. Isabela lo miró confundida. No entiendo. Alejandro miró hacia el castillo, hacia las ventanas donde sabía que el conde podría estar observando. Cuando era niño, antes de que tu padre destruyera mi familia, él visitaba nuestro castillo frecuentemente. Era amigo de mi padre. Cenaba en nuestra mesa, jugaba conmigo en el patio. Su voz se endureció. Y todo ese tiempo estaba planeando traicionarnos. Estaba registrando nuestras defensas, contando nuestros soldados, estudiando nuestras rutinas. Alejandro, durante 10 años he hecho exactamente lo mismo con él. Sus ojos verdes brillaron con una intensidad feroz. Conozco cada pasadizo secreto de este castillo, cada guardia, cada rutina. Sé dónde guarda sus tesoros, cuáles son sus miedos, quiénes son sus aliados reales y quiénes solo fingen serlo. Isabela sintió un escalofrío. ¿Qué vas a hacer? Lo que él me enseñó, Isabela. Voy a usar su propia estrategia contra él. Pero nosotros... La boda. Alejandro se acercó más, tanto que Isabela pudo ver las pequeñas cicatrices en su rostro, pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. La boda se realizará, dijo suavemente. Pero no será la humillación que tu padre planea para ti, ni la trampa mortal que planea para mí. ¿Qué quieres decir? Será el primer día de una nueva era en Valdemar. Su mano se acercó al rostro de Isabela, sin llegar a tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera la tentación de cerrar esa distancia.
Y tú, Isabela, tendrás que decidir de qué lado de la historia quieres estar. No entiendo. Cuando llegue el momento, susurró él, ¿confiarás en mí? Isabela lo miró a los ojos. Vio dolor, vio rabia, vio años de sufrimiento y humillación. Pero también vio algo más, algo que la hacía querer decir que sí, aunque no entendiera completamente a qué estaba accediendo. Yo, no respondas ahora, dijo él alejándose. Pero cuando llegue el momento, recuerda esto. Todo lo que hago, lo hago por justicia. No solo para mi familia perdida, sino para todos los que han sufrido bajo la tiranía de tu padre. Mientras Isabela regresaba al castillo esa noche, una pregunta la atormentaba. ¿Estaba enamorándose del hombre que planeaba destruir a su familia? ¿O finalmente había encontrado alguien que lucharía por la justicia que ella siempre había anhelado? El día de la boda, el amanecer llegó gris y amenazante, como si el mismo cielo presagiara lo que estaba por venir. Isabela se despertó con el corazón martillando en su pecho. En pocas horas, se convertiría en la esposa de un hombre que había sido esclavo por 10 años, pero que en realidad era un noble con sed de venganza. Un hombre del que, para su propia sorpresa y horror, se estaba enamorando. Doña Esperanza entró con el vestido de boda. No el hermoso vestido blanco que Isabela había soñado de niña, sino una túnica simple de lino marrón. La humillación final de su padre. «Mi señora», murmuró la institutriz con lágrimas en los ojos, «esto no está bien. Usted merece». «¿Qué merezco, Esperanza?» Isabela tomó el vestido sin protestar. «Noche menesi y esidesidasidén. ¿Un matrimonio sin amor con un noble que me vea como una posesión? ¿Una vida encerrada bordando mientras mi esposo toma decisiones por mí?» Por primera vez en días, Isabela sonrió. Una sonrisa que habría aterrorizado a su padre si la hubiera visto. «Tal vez», dijo mientras se ponía el vestido simple, «esto sea exactamente lo que merezco». En los establos, Alejandro también se preparaba, pero no estaba solo. «¿Están en posición?», preguntó en voz baja a las sombras. «Sí, mi señor». La voz vino de un hombre que llevaba ropa de campesino, pero cuyos ojos brillaban con la determinación de un soldado. «Los hombres están listos. Cuando dé la señal, no hasta después de la ceremonia», ordenó Alejandro. «Quiero que esto sea completamente legal. Que nadie pueda decir después que no fue un matrimonio legítimo. Pero mi señor, si el conde planea eliminarlo». Alejandro sonrió, y por primera vez en años, fue la sonrisa del duque que una vez había sido. «Déjame preocuparme por eso, Marcus. Tu padre sirvió al mío con lealtad. Ahora tú me sirves a mí. Confía en el plan». La ceremonia se realizaría en el patio principal, no en la capilla como correspondía a una boda noble, sino al aire libre como correspondía a los sirvientes. Cuando Isabela salió del castillo, encontró a medio pueblo reunido. Algunos habían venido por curiosidad, otros por compasión hacia la joven que había sido siempre bondadosa con ellos. Pero muchos habían venido porque una palabra había corrido por los campos durante la noche. El verdadero duque de Mendoza había regresado. Isabela caminó hacia el altar improvisado, donde su padre la esperaba con una expresión de triunfo mal disimulado. El sacerdote, padre Miguel, parecía incómodo con toda la situación. Y allí, esperándola, estaba Alejandro. Pero ya no era el esclavo de hombros caídos que había visto en los establos. Se había bañado, su cabello negro brillaba al sol, y aunque vestía ropa simple, la portaba con la elegancia natural de la nobleza. Cuando sus ojos se encontraron, Isabela vio en ellos una promesa. «Confía en mí». «Nos hemos reunido aquí», comenzó el padre Miguel con voz temblorosa, «para unir en matrimonio a Lady Isabela de Valdemar y al sirviente Alejandro». «Alejandro de Mendoza», corrigió una voz fuerte y clara. Todos se voltearon. El propio Alejandro había hablado. El conde se puso rígido. «¿Qué has dicho?» Alejandro dio un paso adelante y por primera vez en 10 años se irguió hasta su altura completa. «He dicho Alejandro de Mendoza, hijo del duque Fernando de Mendoza, heredero legítimo del ducado de Mendoza y todas sus tierras». Un murmullo recorrió la multitud. El conde palideció. «Eso es imposible. Los Mendoza están muertos. Yo mismo me aseguré de...» «¿De qué te aseguraste, Rodrigo?»
La voz de Alejandro era ahora la de un hombre acostumbrado a ser obedecido. De traicionar a tu mejor amigo, de vender información sobre nuestras defensas a nuestros enemigos, de quedarte con nuestras tierras mientras mi familia moría. El conde desenvainó su espada, pero antes de que pudiera usarla, se encontró rodeado. Los campesinos que habían asistido a la boda arrojaron sus capas, revelando armaduras con el escudo de los Mendoza. Durante 10 años, continuó Alejandro, he sido tu esclavo perfecto. He limpiado tus establos, he servido tu mesa, he escuchado tus conversaciones privadas. He esperado el momento perfecto para reclamar lo que es mío. Isabela miraba la escena como si fuera un sueño. Su mundo conocido se desmoronaba, pero extrañamente no sentía miedo. Sentía liberación. Y ahora, dijo Alejandro, extendiendo su mano hacia Isabela, con Lady Isabela como mi esposa, tengo derecho legal a reclamar no solo mis tierras, sino también las tuyas, Rodrigo, porque según las leyes del reino, las propiedades de una mujer pasan a su esposo. El conde rugió de rabia. Jamás. Prefiero verte muerto. Eso, dijo Alejandro con calma, ya lo intentaste una vez. No volverá a suceder. Isabela se acercó a él, tomó su mano extendida y se volvió hacia su padre. Padre, durante años me dijiste que una mujer debe obedecer. Muy bien, obedezco a mi esposo. Y ante la mirada atónita de todos, Isabela se quitó el anillo con el sello de los Valdemar y se lo dio a Alejandro. Yo, Isabela de Valdemar, acepto a Alejandro de Mendoza como mi esposo y con esta unión renuncio a toda lealtad a la casa que me ha tratado como una posesión en lugar de como una hija. El padre Miguel, temblando, completó la ceremonia con voz quebrada. Por el poder que me otorga la Iglesia, los declaro marido y mujer. Y mientras Alejandro besaba suavemente a Isabela, sellando no solo su matrimonio, sino también la caída de la casa Valdemar, ella se dio cuenta de que por primera vez en su vida había tomado una decisión completamente libre. 6 meses después, el castillo de Valdemar había cambiado completamente. Donde antes reinaba el silencio temeroso de los sirvientes, ahora se escuchaba risa y conversación. Los campesinos que antes temblaban al ver al conde, ahora caminaban con la cabeza en alto por los pasillos, que una vez les estuvieron prohibidos. Isabela, ahora duquesa Isabela de Mendoza, se encontraba en lo que antes había sido el despacho de su padre, revisando los nuevos decretos que había escrito junto a su esposo. Decretos que abolían los castigos corporales para los sirvientes, que establecían salarios justos, que permitían a los campesinos poseer sus propias tierras. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Alejandro desde la puerta. Isabela levantó la vista y sonrió. En estos meses había aprendido a conocer al hombre detrás de la máscara de venganza. Había descubierto su pasión por la justicia, su ternura cuando creía que nadie lo veía, su inteligencia brillante que había orquestado no solo su venganza, sino también una transformación completa del sistema feudal en sus tierras, por elegirte a ti sobre un padre que me veía como una propiedad. Isabela se levantó y caminó hacia él. Jamás, incluso sabiendo lo que le sucedió después, Isabela bajó la mirada por un momento. Su padre había sido juzgado por traición ante el rey, confrontado con la evidencia que Alejandro había recopilado durante años. Documentos que probaban su traición a los Mendoza. Testimonios de nobles que habían sido chantajeados por él. Cartas que revelaban su participación en múltiples conspiraciones. El conde Rodrigo de Valdemar había sido despojado de todos sus títulos y condenado al exilio perpetuo. Había partido una mañana fría, sin siquiera mirar atrás hacia el castillo que había sido su hogar, hacia la hija que había perdido por su propia crueldad. Mi padre eligió su camino hace años, dijo Isabela finalmente, cuando decidió que el poder era más importante que el honor, que la traición era aceptable si le daba ventajas. Levantó la vista hacia Alejandro. Yo elegí un camino diferente. Alejandro tomó su rostro entre sus manos. ¿Sabes lo que me enamoró de ti? Isabela sonrió, esperando que dijera algo sobre su belleza o su bondad. Que fuiste la primera persona en 10 años que me vio como un ser humano, no como una herramienta o un esclavo, incluso antes de saber quién era realmente.
Y tú fuiste el primer hombre que me trató como una persona con mente propia, no como una muñeca bonita para negociar. Se besaron con la ternura de quienes han encontrado no solo amor, sino también libertad mutua. Un golpe en la puerta los interrumpió. Era Marcus, el fiel soldado que había ayudado en la rebelión y que ahora servía como capitán de la guardia. Mi señor, mi señora, dijo con una sonrisa, ha llegado una delegación del rey, trae buenas noticias. La delegación real había venido a oficializar lo que ya era realidad. Alejandro de Mendoza era reconocido oficialmente como el legítimo duque de Mendoza, con todos los derechos sobre sus tierras ancestrales. Más aún, el rey había quedado tan impresionado por las reformas sociales implementadas en el ducado que había pedido a Alejandro que sirviera como su consejero para implementar cambios similares en todo el reino. Es irónico, le dijo Isabela esa noche, mientras caminaban por los jardines del castillo bajo la luz de la luna. Mi padre me castigó entregándome a un esclavo, sin saber que me estaba dando el regalo más grande de mi vida. ¿Y cuál es ese regalo?, preguntó Alejandro, aunque ya conocía la respuesta. La libertad, respondió ella sin dudar. La libertad de elegir, de actuar, de ser quien realmente soy. La libertad de amar y ser amada por quien soy, no por lo que represento. Alejandro se detuvo y la giró hacia él. Isabela, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué? Cuando tu padre anunció que me casaría contigo, mi primer pensamiento no fue de venganza, fue de esperanza. Isabela lo miró confundida. Durante años te había observado en secreto. Veía cómo trataba a los sirvientes, cómo te rebelabas contra las injusticias, cómo tu espíritu se negaba a ser domesticado. Su voz se suavizó. Me enamoré de ti mucho antes de que supieras quién era yo realmente. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabela. ¿Por eso no huiste cuando te advertí sobre los planes de mi padre? Huir habría significado perderte para siempre, y ya había perdido demasiado en mi vida. Isabela se puso de puntillas y lo besó con toda la pasión y gratitud que sentía. Entonces no fue el destino el que nos unió, fue el amor. El amor, concordó él, y la justicia, dos fuerzas que siempre han sido más poderosas que la tiranía. 10 años después, la historia de la noble que fue entregada como castigo a un esclavo y que eligió el amor por encima de la obediencia, se contaba en todo el reino, pero para Isabela y Alejandro, sentados en el mismo jardín, donde una vez habían sido dos extraños, unidos por el capricho cruel de un padre tirano, la verdadera historia era mucho más simple. Era la historia de dos almas que se encontraron en la oscuridad, que eligieron la luz mutua, y que demostraron que el amor verdadero no conoce de títulos, rangos o convenciones sociales. Sus hijos corrían por los jardines, donde antes solo pisaban nobles, jugando con los hijos de los antiguos sirvientes. En el ducado de Mendoza Valdemar, como ahora se llamaba oficialmente, no existían castas inflexibles. Existía trabajo, respeto mutuo y la creencia de que cada persona, sin importar su origen, merecía dignidad. ¿Crees que tu padre habría entendido finalmente?, preguntó Alejandro una tarde, viendo a Isabela enseñar a leer a un grupo de niños campesinos. Isabela sonrió, pero fue una sonrisa melancólica. Creo que mi padre entendía más de lo que admitía. Pero el poder lo cegó, lo hizo olvidar que antes de ser conde era un hombre, y antes de ser un hombre poderoso, había sido un hijo que también necesitó amor. ¿Lo perdonas? Lo entiendo, dijo ella finalmente, y eso es suficiente. Esa noche, mientras escribía en su diario personal, Isabela reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. Mi padre creía que me estaba castigando, pero me dio la oportunidad de descubrir quién era realmente. Creyó que me estaba humillando, pero me elevó a una altura que jamás habría alcanzado como la esposa, obediente de un noble convencional. Pensó que me estaba entregando a un esclavo, pero me entregó al amor de mi vida. A veces las bendiciones llegan disfrazadas de castigos, y a veces la verdadera nobleza no tiene nada que ver con la sangre o los títulos, sino con las elecciones que hacemos cuando nadie nos está mirando. Mi nombre es Isabela de Mendoza, y esta es mi historia.
La historia de una mujer que encontró su libertad el día que le dijeron que la había perdido. Fin. Y así termina la historia de Isabela y Alejandro, dos almas que demostraron que el amor verdadero puede transformar incluso el castigo más cruel en la bendición más grande. Porque al final no importa cómo comience nuestra historia, sino cómo elegimos escribir nuestro final.